Bien, jóvenes, estábamos hablando, este es el segundo vídeo de la arquitectura gótica, y habíamos visto como a partir de la segunda mitad del siglo XII cambiaba la concepción del mundo, la concepción del mundo era mucho más positiva, se iba olvidando esa idea del mundo como valle de lágrimas donde solamente se viene a sufrir. ¿Por qué? Porque hay gente que vive mejor, que come mejor, que son burgueses, que viven en las ciudades, también la nobleza y el clero viven mucho mejor, incluso los campesinos viven mucho mejor. Y entonces esa imagen de Dios como juez severo y el mundo como un sitio terrible, eso se pierde. Además hay más dinero para construir grandes obras. Siguen siendo teocéntricos, siguen siendo teocéntricos. Las catedrales se construyen para expiar los pecados e ir al cielo. Cuidado, nadie quiere ir al infierno en la Edad Media. Entonces, también apareció, hay avances técnicos. El arco apuntado revolucionó la arquitectura porque permitía abrirse o cerrarse a voluntad, o sea, la relación luz-altura no está fija, y eso permitió la aparición de la bóveda de crucería, que es un bombazo, unas bóvedas fuertes, ligeras, estables y baratas, y con la aparición de los arbotantes, que ya es el remate de los tomates, la iglesia se llena de ventanas. Entonces veíamos como la iglesia perdía la forma de cruz, se iba haciendo más rectangular y desaparecían los cimborrios. Eso es básicamente un resumen del vídeo anterior. Ahora vamos a ir país por país, porque hay unas escuelas nacionales en el gótico, sí, muy chulas. Y vamos a empezar por el centro donde aparece el gótico, en Francia. El primer gótico, el gótico francés o cisterciense, porque era de la orden del cister. Ay, voy a morir. Y entonces vamos a ver cómo es una catedral gótica. Esto vamos a usar el ejemplo, la catedral de Chartres, un sitio precioso, una ciudad preciosa que está como a una hora de tren o menos quizás de París. Y os la recomiendo encarecidamente. Y tiene una catedral gótica, pero mira la gente en la puerta, ¿eh? Tiene una catedral gótica espectacular. Además es muy fácil de reconocer porque las dos torres no son iguales. ¿Veis que las dos torres no son iguales? Además una cosa, mirad la evolución del gótico. Es que el gótico dura muchos siglos. Entonces yo veo la parte de abajo y veo a que es muy sencilla y muy sobria. Pero a medida que vamos subiendo, a que se va volviendo mucho más recargada. Así es que es el gótico. Esto es gótico del siglo XV y esto es gótico de segunda mitad del siglo XII. Vemos que la fachada tiene fachada y portada. La portada es esto y todo esto, lo grande es la fachada, este cachito es la portada. Esta es la fachada principal. Y vemos que siguen los mismos elementos, los dos campanarios, en este caso es que son diferentes, pero son dos campanarios en las puertas. Y ya hablaremos de la portada. Y aparece un elemento nuevo. Este elemento de aquí, esto se llama el rosetón. Vamos a verlo. Esto es por dentro. El rosetón es una ventana. Es una ventana que sirve para alumbrar la nave principal. Y es una ventana redonda. Y es una ventana redonda, llena de vidrieras. Llena de vidrieras. Este es el de Chartres y este es el de Amiens. Este se hizo, pues, a principios del siglo XII, del siglo XIII, perdón. Y este ya es del siglo XV. ¿O no? Sí, sí, XIV, XV. Mira, al principio los rosetones tienen forma de rueda. Es que parece la rueda de un carro. Y luego ya, a medida que va pasando el tiempo y se van haciendo más complicados, parecen una rosa, parecen una flor. Este es mucho más antiguo que este. Este tiene mucho elemento todavía del románico. Aquí, esto recuerda todavía hasta el románico. En cambio, esto ya es plenamente gótico. Pero vamos a echar tres góticas, ¿eh? Esta es la portada, la típica portada gótica. Vamos a poner alguna que se vea mejor. Esta se ve muy bien. Esta es la portada gótica de la Colegiata de Toro. Eso está en Palencia. En Castilla y León, desde luego. También se come bien allí. Yo nunca he estado en Toro, pero seguro que se come bien. Bien. Por cierto, esta conserva los colores. Porque está bajo techo, que aquí hay un pórtico. Está bajo techo y por eso se conservan los colores. Yo que estoy viendo, Pablo, esto tiene exactamente los mismos elementos que la portada románica. Yo estoy viendo, sí, el cielo y la tierra, ¿verdad? Aquí están las arquivoltas, en este caso son arcos apuntados, claro, pero siguen las arquivoltas. Es muy gótico que las figuras se adaptan a la forma del arcocino. Esto es muy románico. La forma gótica es esta, siguiendo el arco. Y luego un tímpano. Los tímpanos góticos no suelen ser muy bonitos, además tienen la fea costumbre de dividirlos en pisos,
con unas figuritas muy chiquititas, que la verdad cuesta trabajo verlas. Los tímpanos románicos son más bonitos. Pero vamos, tenemos este tímpano con su parte luz y la estatua del santo. Esta iglesia está dedicada a la Virgen María. Y aquí tenemos pues, a la Virgen María con el niño Jesús en brazos, en el parte luz. Y a los lados las falsas columnas y las estatuas columnas, que son estatuas columnas góticas. Estas son un poquito tiesas todavía. Además aparece un elemento nuevo, que son estos techitos. ¿Veis que hay como unos techitos chiquititos sobre cada una? Que se llaman chapiteles. ¿No? Se llaman chapiteles. Entonces tenemos exactamente los mismos elementos, simplemente que de otra manera. De otra manera. Aquí la estamos viendo más de cerca, las arquivoltas, con aquí la figura en el sentido del arco, y aquí radiales. Esto es lo románico, esto es lo gótico. Tímpano, parte luz, estatuas columnas con sus chapiteles y las columnitas que hay debajo. ¿Cómo sé yo que esto es gótico y no es románico? Por arco apuntado descarado. Nada más que viendo el arco apuntado descarado, los chapiteles también. Y luego cuando mires las esculturas están demasiado bien hechas para ser románicas. Aquí tenemos otra portada. Lo mismo, exactamente los mismos elementos. Yo creo que es la misma antes de la restauración, pero bueno. A ver un momentito. Sí, yo creo que es la misma. Bien. Aquí tenemos otra, que esta vez es más pequeñita y por eso no tiene parte luz. Lo mismo. ¿Veis lo que os digo del tímpano dividido en pisos? A mí no me gustan mucho los chapiteles, las estatuas columnas y las arquivoltas en forma de arco apuntado. Bien, hablando ya de Francia, ¿qué catedrales tenéis que conocer? Pues mira, esta es la magnífica catedral de Chartres. Es tan antigua que sus arcotantes tienen arcos de medio punto todavía. Es muy antigua esta catedral, de las primeras catedrales góticas. Es muy bonito. Por cierto, una catedral gótica se puede visitar y si se puede, tú puedes subir arriba, puedes subir a las torres, te puedes mover entre los arbotantes. Yo he hecho el paseo de los arbotantes de la catedral de Chartres. Y es una maravilla, ¿eh? Y te das cuenta de la escala a la que está hecha el edificio. ¿Qué otra iglesia tenéis que conocer? Pues Notre Dame de París, Nuestra Señora de París. Y tiene una cosa, mirad, aquí tenemos la típica forma gótica. Una cosa, espera, os lo enseño. La planta, tú no ves el crucero, tú no ves los brazos, ¿verdad? El crucero sí. Los brazos no lo ves, pero en altura sí se ven. La forma de cruz se ve en altura. ¿Os acordáis lo que os conté de la aguja? Aquí está la aguja. Vemos los arbotantes y las iglesias góticas francesas se caracterizan por dos enormes campanarios. Los campanarios muy grandes son típicos de las francesas. Y todo lo que he explicado es típico de los franceses. Por ahora estamos hablando del gótico francés. Esta es Notre Dame. Aquí está viendo la fachada típica francesa. Dos grandes torres y unas portadas enormes, muy desarrolladas, con muchas esculturas y su rosetón. Este es el interior, es bastante antigua, por eso tiene unas bóvedas bastante simples. Se reconoce Notre Dame porque tiene unos pilares redondos, no son columnas, son demasiado gordas para ser columnas, son pilares redondos. ¿Veis lo que os conté del triforio? Aquí no hay ventanas. O sea, estas son ventanas, tú puedes asomarte por aquí, pero aquí lo que hay es un pasillito, porque es que aquí está el techo de la otra nave, de la nave lateral. Es muy famosa la restauración que hizo Viollet-le-Duc, un arquitecto del siglo XIX, y le puso estas gárgolas tan chulas. Es muy famosa esta gárgola pensativa. Como sabéis, hace un tiempo Notre Dame ardió enterita. El techo de Notre Dame ardió y el techo de madera se perdió completo, es decir, ha ardido, a ver, esto. Todo esto que está aquí, esto, la aguja entera se vino abajo. Porque era de madera. Pero si os dais cuenta, vale, pues se ha roto el techo. Es verdad que algunos clementos se han hundido, pero la estructura de la iglesia está intacta, pero vamos, intacta. Lo que es piedra, ni se ha enterado. Y fue un incendio de cuidado, ¿eh? Esto es por dentro, como quedó después del incendio. Sí, vale, se ha caído muchos casos del plemento,
vigas de arriba, los bancos que han ardido y todo lo que tú quieras. Algunos fragmentos de la bóveda de los plementos se han roto y por eso se ve el cielo. Incluso algunas, aquí se ha caído una bóveda entera, porque se han roto los nervios, pero el resto está intacto, ¿eh? Y fue un incendio de mi par de narices, ¿eh? Otra gran catedral gótica es Reims, también con esta típica torres portadas enormes, rosetón, y su planta. Esta es Reims es chulísima, Reims es de las más grandes. Y la otra es Amiens, esta tiene un pórtico ya brutal. O sea, la portada es brutal, es grande. Y las torres no son muy altas, pero es la típica iglesia francesa también. Y ve esta forma de minion, cabezón, que tienen todas. Esta es la que hemos visto antes con tantas ventanas, que es la Sancha, pero esta es muy chiquitita. Esta es muy simple. Aquí está enterrado San Luis, rey de Francia, y que es tan chiquitita que no necesita arbotantes. Tiene unos contrafuertes grandes y ya está. Pero sobre todo es muy bonita por dentro. Por fuera no es gran cosa, pero por dentro es la que hemos visto antes. Todo ventana, os la enseño. Además, una cosa es que he conservado el color. Es un joyero. Yo la sensación que tengo es un joyero. Y es una cosa. Y el juego de las vidrieras es extraordinario. El juego de las vidrieras es extraordinario. Aquí no hay pared. No hay pared, porque toda la presión se la llevan las bóvedas hacia afuera. Ya que estamos hablando de Francia, el sitio más visitado casi de Francia después de la Torre Eiffel es el Mont Saint-Michel. Esta islita que no es islita, es como medio isla, medio península, donde hay este monasterio gótico chulísimo. Esto es sagrado desde aquí. Esta montaña está dedicada a San Miguel, al arcángel San Miguel, desde de la noche de los tiempos. Y está más súper fortificado, porque esto era la guerra contra los ingleses, siempre han estado luchando los franceses aquí, y es un sitio chulísimo. Venden, aquí se pone la famosa tortilla Mont Saint-Michel. Es una tortilla a la francesa, pero que está de muerte la tortilla. Esto es cuando baja la marea. Entonces, cuando está sube la marea, es que una isla, cuando baja la marea, es una península. En Francia, y ya lo veremos también en Italia y en España, hay además otro tipo de gótico. El gótico que hemos visto con arbotantes y eso podríamos considerarlo gótico atlántico. Se da en la parte atlántica de Francia, en Castilla, en Inglaterra, en el norte de Europa, pero en la parte del Mediterráneo, hay un gótico pues mediterráneo. Y Francia, como tiene costa, y España también, como tiene costa en los dos lados, pues tiene tanto un gótico atlántico como un gótico mediterráneo. Si yo tuviera que poner un ejemplo del gótico mediterráneo, pondría la catedral de Albi, la catedral fortificada de Albi, que está hecha entera en ladrillo, no en piedra. Y yo que estoy viendo cómo es esta catedral. Primero, las catedrales del gótico mediterráneo son más bajitas. No tienen tanta altura como las otras. Y como son más bajitas y más chiquitas, sí, Pablo, esto es chiquito, sí, esta para hacer una catedral gótica es muy chiquitita. Como son más chiquitas, no necesitan arbotantes. No necesitan arbotantes. Pero claro, el precio que tienes que pagar por no tener arbotantes es que las ventanas son mucho más estrechas. Entonces hay menos ventanas y más pared. Y también que las portadas son muy sencillas con muy poca escultura. Vamos a ver más detalles de Albi. Os digo que esta es una catedral fortificada. Es una larga historia porque es una catedral fortificada, pero es una cosa muy chula. Aquí me tomé yo en una cafetería que aquí que eso estaba de la muerte. Bien, ves que es un castillo, no hay ni un arbotante, ¿eh? Ni un arbotante. Eso sí, las ventanas son muy finas, muy finas. ¿Por qué? Porque, claro, tienes que soportar la presión de la bóveda que hay dentro, pues por medio de un muro gordo. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque no es muy alta. Porque no es muy alta. Ni es muy grande, ¿eh? Para hacer una catedral no es muy grande. Esta es su planta. Y además hay otro elemento que permite que no necesita el botante, que son las capillas. ¿Ves que hay aquí un montón? Hay una nave central, una sola nave. Y un montón de capillas. Estas capillas, colocadas transversalmente, con sus bóvedas transversalmente colocadas a la de la nave central,
Sirven como contrafuerte. Y son estas capillas las que están soportando el peso sin necesidad de arbotantes. Esto luego tendrá mucha importancia en el Renacimiento, porque los arbotantes desaparecen en el Renacimiento y el sistema que usan es este, el de las capillas laterales, como elemento estructural. Os dais cuenta que si miramos la catedral desde el ábside, parece un castillo, ¿eh? Parece totalmente un castillo y no una catedral. Esta es Albi. Este es el interior. ¿Veis las capillas? Como las capillas están colocadas en ángulo de 90 grados con respecto a la nave central y sirven como refuerzo. ¿No? Sirven como refuerzo de las bóvedas. Y veis que es una bóveda muy bajita. Es una bóveda muy chiquitita. Claro, por eso no necesita contrafuertes. De Alemania, hay que decir, yo me acuerdo del románico alemán que era enorme, ¿no? Esas catedrales de Worms y de Spira, con ese rollo político, ¿no? Del imperio y de esas cosas. Pues esto es lo mismo. Las catedrales alemanas son tremendas. Son tremendas. Esta es la catedral de Colonia. Mirad qué monstruo. Mirad qué monstruo de catedral. Una cosa, compara el tamaño de esta. ¿Veis los coches aquí al lado, no? ¿Dónde hay un coche aquí, hombre? Es que no, es que esta le duplica el tamaño, pero tranquilamente, ¿eh? Mirad la puerta, es que ni se ve casi. Esta le duplica, este monstruo le duplica el tamaño. ¿Por qué se caracterizan las catedrales alemanas? Pues por muchas agujas. Esto es gótico flamígero, muy recargado. Esto es ya gótico del siglo XV. Y sobre todo por esto, por las agujas de piedra calada. Piedra pero por aquí pasa el aire, ¿eh? Por aquí me recuerda una telaraña. Vamos a ver si las vemos más de cerca. Las agujas de piedra calada son muy alemanas. Ah, por cierto, esta es la ciudad de Colonia después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El famoso bombardeo que organizó Sir Arthur Harris. Sir Arthur Harris, bombardeo por alfombra. El famoso bombardeo de los 1000 bombarderos que destruyeron Colonia. Pues lo que es. Veis que la ciudad está hecha papilla, ¿no? Mira, el puente, la ciudad. Y aquí ya han quitado los escombros, ¿eh? Aquí ya ha terminado la guerra y han quitado los escombros. Pero la ciudad hecha papilla, ¿verdad? ¿Cómo está la catedral? Pablo, esta catedral estaba ahí cuando el bombardeo, no te quepa duda. Pero no le cayeron bombas, claro que le cayeron bombas. Mira los agujeros. ¿Qué creéis que ha hecho este agujero aquí, este otro agujero aquí? Son las bombas. Las bombas entraron. Perforaron los plementos, perforaron las bóvedas, perforaron los plementos y explotaron. ¿Vale? Y no le hicieron nada. Es que esto es solo una cosa. ¿Quién iba a decirle a un tío que estuviera en todo lo alto de la aguja de piedra, cuando la ciudad entera estaba explotando y ardiendo, que estaba en el sitio más seguro de Colonia? Más que la pobre catedral está al lado de la estación, que era por lo que vinieron. Sobre todo venían a destruir la estación. Esta es la prueba viva de que la arquitectura gótica es la leche vergaleche. ¿Veis las agujas de piedra calada? Esto duplica la altura de la torre. Duplica, las torres son, esto es altísimo. De hecho, tú puedes subir hasta aquí arriba, ¿eh? O sea, una cosa, ¿veis lo que el Westberg, no? ¿Veis que las torres son casi más grandes que el resto de la iglesia? Esto es muy alemán. Que la parte de los pies esté muy, muy desarrollada. El interior, pues es muy sobrio. Un interior muy simple y muy sobrio, típico de las iglesias protestantes, de los países protestantes. Esta es la catedral de Wells. Y nos vamos a Inglaterra. Inglaterra tiene un gótico que recuerda más, incluso un poquito, el gótico mediterráneo. Es verdad que los ingleses no son muy de arbotantes. Y sus catedrales son bajitas. Pero eso sí, muy largas, muy, 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 muy largas. Y sus portadas no están muy desarrolladas. Veis que la portada, pues es bastante sosa. Vamos a ver el gótico inglés. ¿Por qué me gusta a mí? Aquí en Salisbury se ve perfectamente. Fijaros, la iglesia no es muy alta, pero sí que es muy larga. Tan larga que tiene un doble crucero. ¿Veis? Un doble transepto con sus dos cruceros. Uno aquí y otro aquí. Esto es larguísima. También es muy típica, bueno, este es el claustro. Es muy típico que en el gótico, cuidado, las iglesias, las catedrales tengan un claustro. No significa que sea una iglesia monástica, ¿eh? Y esta es la sala del capítulo, que también lo tenían las iglesias monásticas. La Chapter House. La sala del capítulo, ya la veremos, es muy bonita. Aquí estas salas capitulares, ¿lo veis? Extraordinaria.
muy larga, a veces con doble crucero. Otra cosa muy inglesa son las cabeceras cuadradas, sin girola. Y cuando la cabecera es cuadrada, aquí te ponen una capillita del retrocoro que se llama, dedicada a la Virgen María. Pero se nota en las iglesias inglesas por lo largas que son, y es muy típico el doble crucero. Os enseño unas cuantas más. Por ejemplo, esta es Westminster en Londres. Y lo mismo, muy larga, muy larga. Esta no tiene doble crucero, pero sí tiene una capilla detrás. Una capilla detrás. Es verdad que confunde porque esta sí no tiene cabecera cuadrada. Pero está con su chapter house, su sala del capítulo, ya la veremos, y su claustro. Cuidado que os digo que las catedrales góticas tienen claustro, ¿eh? Aquí tenemos otra, esta es Wells, la que hemos visto ante la puerta, larguísima otra vez, con sus dos cruceros, su chapter house y su capilla de la Virgen, ¿no? Lady Chapel, aquí. Y no son muy altas, ¿eh? No son muy altas. Esta es la sala del capítulo. La sala del capítulo sirve suelen ser de esta forma octogonal y tienen un banco para sentarse ahí todos los curas cuando tienen que hablar de entre ellos, discutir lo que sea. Son preciosas, a mí me encanta. Son chulísimas. ¿Por qué? Porque sí que tienen un espacio único. Y tienen estas bóvedas de palmera que son una maravilla, ¿eh? Las bóvedas de palmera son una maravilla. Por cierto, en esta sala es donde por primera vez se reunió el Parlamento británico. En esta no, en la de Westminster. Y es el origen de los parlamentos. Claro, se sentaban aquí y eso a hablar. Es verdad que está hecha para que se siente aquí todo el mundo y uno hable de pie, pues por aquí. Yo no sé qué cretino ha puesto aquí esta colección de dibujos de niños de colegio, yo qué sé, echando a perder la sala. Es preciosa. Pero esto sí que es un espacio único, cuidado. Era una cosa muy teocéntrica, pero tú con una mirada te hace una idea de la forma que tiene. Del techo no. Del techo no, el techo tardas un rato en comprenderlo. El techo es una maravilla. Estas otras, en las salas capitulares tienen unos techos ingleses, esto es típico de Inglaterra. Tienen unos techos preciosos. Esta es Westminster. Y aquí quiero que veáis otro tipo de techo que se desarrolla en Inglaterra. La bóveda de abanico. O la bóveda de palmera. Esta sobre todo de abanico. Y esto ya es del siglo XV, ¿eh? Esto es una complejidad tremenda. ¿Veis? Estas bóvedas de abanico. Y esto es típico de Inglaterra. Aquí nada más que falta que salga Harry Potter andando por el pasillo este. Y ya está todo contento. Hay otra cosa muy inglesa, y a mí me gusta mucho, que está en la Catedral de Wells. Y es el arco de tijera. No tengo que explicaros por qué le llamamos arco de tijera a esto, ¿verdad? Fijaros una cosa, cuando hicieron la catedral, imitando los modelos franceses, la hicieron muy alta. Tan alta que no se fiaban ya de la bóveda. Y la bóveda empezaba a hacer ruidos. Y se le caían cachitos. Entonces, claro, la gente estaba asustada porque la iglesia ya estaba terminada. Pero dice, esto vamos, tú estás dando misa y se te va a caer porque es que es demasiado alta. Y entonces el arquitecto que se encargó de arreglar aquella chapuza hizo una cosa muy buena. Hizo este arco de tijera. Entendéis que esto es un arco dentivo, ¿no? La función de este arco de tijera es soportar la presión lateral y darle estabilidad a esta bóveda tan alta, ¿no? Pero le quedó chulísimo. Es una cosa, es una chapuza. Es una chapuza. Sí, pero le quedó chulísimo el arco de tijera. Además es una cosa única en el mundo, ¿eh? Hay muy pocas catedrales con arcos de tijera. Y consiguieron que una cosa que estaba mal, ahora todo el mundo va a ver a la catedral, ¿a qué va a ver? Pues lo que es original, el arco de tijera. El arco de tijera. Y la verdad que es bonito, ¿eh? Esta es la catedral de Ely, la vimos en el románico. Me encanta, nada más que lo ha puesto para que veáis el crucero. Esta sí tiene crucero. Está más arcaica, pero el crucero es una maravilla, ¿eh? Y tiene un cimborrio, ¿ves? Que tiene un cimborrio chulísimo. De la arquitectura civil no me quiero ir de Inglaterra, porque Inglaterra tiene una cosa que me gusta a mí muchísimo, que es que también tiene arquitectura civil, es decir, los palacios. Y hay un espacio que se ha salvado y se ha conservado hasta nuestros días, y es una maravilla, es el Palacio de Westminster. En el Palacio de Westminster está reconstruido entero en el siglo XIX. No reconstruido, construido entero en el siglo XIX. Por cierto, un edificio chulísimo. Pero se conserva
un salón medieval para hacer banquetes y para hacer grandes reuniones. Y es el Westminster Hall, con un techo de madera precioso. Y que este techo se haya salvado, eso es una maravilla. Por cierto, la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardearon Londres, el techo estuvo a punto de arder y los bomberos de Londres se jugaron la vida literalmente por salvar el techo de madera del Westminster Hall y lo consiguieron, gracias a Dios. Y aquí lo tenéis. Este es el techo de madera. Esto es madera, esto no es piedra, aunque es verdad que parece que es un arco gótico. Esto no es un arco, de hecho. Esto aquí no hay dovelas y cosas. Y el espacio es chulísimo ahí con estos ángeles que llevan los escudos del rey de Inglaterra. Es chulísimo cuando tú vas a entrar a la visita al Palacio de Westminster, donde ahora mismo está el Parlamento británico, pues el lugar de reunión y todas esas cosas es aquí. Y impresiona, ¿eh? Impresiona muchísimo. Vamos que tú te quedas mirando este techo de madera y es una maravilla. Que un techo de madera de la Edad Media tan bonito, probablemente sea el techo de madera más bonito de la Edad Media se haya salvado, es una maravilla. Nos vamos a Italia, pero como llevamos ya 26 minutos, vamos a dejarlo aquí y luego ya seguimos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.